Eusebio ha sido llamado repetidamente el mayor futbolista africano de todos los tiempos. Fuera de África es visto como el mayor jugador portugués de todos los tiempos. En su Mozambique natal es considerado la estrella de fútbol más brillante que el país haya producido, pero independientemente de qué país o continente pueda reclamar a Eusebio como propio, una cosa más allá de cualquier duda es que la Pantera Negra ha sido una de las principales figuras en la historia del deporte y uno de los más entretenidos para ver. Hechos básicos. Nacimiento, 1945. Muerte, 2014. País, Portugal. Posición, delantero. Clubes. Sporting Lourenço Marques, 1957 a 1960. Benfica, 1960 a 1975. Rhode Island Oceanes, 1975. Boston Minutemen, 1975. Monterrey, 1975 a 1976. Beira-Mar, 1976 a 1977. Toronto Metros Croacia, 1976. Las Vegas Quicksilver, 1977. New Jersey Americans, 1977 a 1978. União de Tomar, 1977 a 1978. Buffalo Stallions, 1979 a 1980. Estadísticas. Club de fútbol, 575 partidos, 580 goles. Equipo nacional, 64 partidos, 41 goles. Biografía. Vida temprana. Eusebio da Silva Ferreira, como era su nombre completo, nació en 1942 en Maputo, Mozambique, y la ciudad se llamaba Lourenço Marques en aquel entonces, todavía bajo el dominio colonial portugués. Su padre, Laurindo Antonio da Silva Ferreira, un trabajador ferroviario angoleño blanco, murió de tétanos cuando Eusebio todavía era un niño de 8 años. Depende de su madre, Elisa Anissa Beni, una mozambiqueña negra, criar a sus 4 hijos sola. Cuando era niño, a Eusebio no parecía importarle demasiado la pobreza en la que vivía, siempre y cuando pudiera jugar al fútbol con sus amigos, a menudo mientras faltaba en la escuela. Descalzo y usando un fútbol improvisado, el joven Eusebio pasaría horas en el campo de fútbol de Mafalala, un espacio abierto simple en el centro del vecindario donde creció. Se dice que cuando era niño solía ser fanático del club local Grupo Desportivo de Lourenço Marques, un equipo de alimentación del Benfica, al que intentó unirse, solo para ser rechazado. A diferencia de ellos, el Sporting Clube de Lourenço Marques, el equipo alimentador de Sporting Lisbon en la ciudad, abrió los brazos al joven Eusebio y fue con su camiseta de 1957 a 1960 que atrajo el interés de al menos 2 grandes clubes europeos, Juventus y Benfica. La pérdida de la Juventus y Sao Paulo, la ganancia del Benfica. Un explorador de la Juventus fue el primero que vio a Eusebio cuando solo tenía 15 años, pero cuando trató de convencer a su madre de que lo dejara mudarse a Italia, ni siquiera lo discutió. Un par de años después, cuando un representante del Benfica visitó y le dijo que su hijo podría tener un futuro brillante como futbolista, ella le dio su bendición a ese matrimonio, aceptando una buena, según los estándares de esa época en lo que era un barrio muy pobre, cantidad de dinero. Sin embargo, no era tan simple para Eusebio jugar para el Benfica, ya que había estado jugando para el equipo alimentador de Sporting en su ciudad natal. El Benfica tuvo que idear un plan completo como una película primero para que viajara a Portugal y luego permanecer bajo el radar durante varios meses hasta que el problema dejó de atraer demasiada atención. Según los informes, incluso se le dio un nombre en clave, Ruth Maloso, que la gente del Benfica usó para atraer la menor atención posible. Cabe señalar que antes de unirse al Benfica, Eusebio se ofreció al lado brasileño Sao Paulo, quien perdió la oportunidad de adquirir un jugador que se convertiría en un ícono del fútbol global. Eusebio había sido seguido por un exjugador de Benfica, el brasileño José Carlos Bauer, quien le hizo saber a Sao Paulo su hallazgo en Mozambique. Después de su negativa a pagar el dinero necesario, Bauer recurrió al Benfica, quien, afortunadamente para ellos, no cometió el mismo error. Un Pantera liderando las Águilas. Eusebio llegó a Portugal en diciembre de 1960, a los 18 años, pero el Benfica evitó registrarlo hasta mayo. Una vez que las cosas con Sporting se calmaron, su debut contra el Atlético Clube de Portugal en un partido amigo, en el que anotó un hat-trick. Su debut oficial fue el próximo mes, en junio, el día después del Benfica ganara su primera Copa de Europa, vencido Barcelona por 3-2 en la final en Berna, Suiza.
Justo al día siguiente, el Benfica estaba programado para jugar un partido de la Copa de Portugal contra Vitória de Setúbal. La Federación Portuguesa de Fútbol se negó a cambiar la fecha, por lo que el Benfica jugó con reservas. Eusebio anotó de nuevo. Exactamente un año después, a los 20 años, Eusebio no solo formó parte del primer equipo del Benfica, sino que fue una de las figuras clave en su victoria por 5-3 en Ámsterdam en contra Real Madrid, en su segundo triunfo sucesivo de la Copa de Europa. Contra el Madrid de Puskás, Eusebio anotó 2 veces, los 2 últimos goles, dejando en claro que había llegado para siempre. En sus 15 años como jugador del Benfica, Eusebio, llamado la Pantera Negra, debido a su velocidad y su instinto asesino, en su mejor momento, le tomó solo 11 segundos correr 100 metros, ganó 11 títulos de campeonato, 5 trofeos de la Copa de Portugal, por supuesto, la Copa de Europa de 1962, e innumerables honores personales, con el Balón de Oro en 1965 como prueba de su regla en los años 60. El verano casi le ganó a Portugal una Copa del Mundo. Un año después, en finales de la Copa Mundial de Inglaterra en 1966, él lideró Portugal a los últimos 4 y terminó como el máximo goleador de la competencia con 9 goles, donde cayeron ante los anfitriones en tiempo extra, en lo que fue su mejor oportunidad de llegar y ganar una Copa del Mundo. A los 33 años, Eusebio puso fin a su carrera en el Benfica, pero siguió jugando al fútbol durante 5 años más, principalmente en América del Norte. La cantidad de goles que marcó para el Benfica depende de qué juegos alguien tenga en cuenta. Incluido por los amistosos, usó el maillot Eagles más de 700 veces y anotó también más de 700 goles, la mayoría de ellos con su pie derecho de dinamita, números que no se han superado desde entonces y probablemente nunca lo harán. El Panteón, un lugar apropiado para descansar para un dios de fútbol. Eusebio murió en Lisboa en 2014, 71 años, entristeciendo a millones de personas en Portugal, su Mozambique natal, y el resto del mundo, ambos contemporáneos suyos que tuvieron la suerte de verlo jugar, y los más jóvenes que habían crecido leyendo y escuchando todo sobre la leyenda de que era la Pantera Negra. Su muerte fue seguida por un periodo de duelo de 3 días declarado por el gobierno portugués, mientras que los restos del mejor jugador de todos los tiempos, como el final Alfredo Di Stéfano lo llamó el día de su muerte, fue trasladado al Panteón Nacional, en griego, Todos los Dioses, en julio de 2015, un lugar donde solo están enterrados los ciudadanos portugueses más importantes. La ironía de esto es que es un secreto común que Eusebio enfrentó el racismo como un niño negro en su Mozambique natal, e incluso en el Benfica se dice que ha sido constantemente discriminado, ganando menos que sus compañeros de equipo blancos, algo sin embargo, todo este capítulo de racismo en su carrera, que siempre evitaba hablar en público.